Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta que es una de las charlas de nuestro ciclo de tópicos matemáticos futuros. En esta ocasión estamos transmitiendo con gusto desde la preparatoria número 8, a quienes les agradecemos mucho que nos hayan abierto las puertas. Es también esta charla parte de la Semana Cultural. Y queremos agradecer desde luego al comité organizador de esta Semana Cultural de la preparatoria número 8, en el marco de los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, de manera particular a su director, José de Jesús Ramírez Flores, a la secretaria maestra Verónica del Carmen Barrera Carranza. El tema de esta charla es una mirada matemática en los juegos y va a ser conducida por Isabela Barrera Leal. Voy a dirigirme con ustedes para decirles sus semblanzas. Isabela Barrera es una estudiante que cursa su último año de bachillerato, apasionada por las matemáticas y participante activa en olimpiadas de matemáticas. Ha obtenido reconocimientos destacados, entre ellos la medalla de bronce en la Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas 2024. Medalla de oro en el Concurso Nacional Femenil de Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025. Además de estar próxima a representar a Jalisco en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025. Isabela se ha interesado en compartir la belleza de la resolución de problemas y la lógica, buscando acercar las matemáticas a niños y jóvenes de manera divertida. Cuenta con experiencia impartiendo clases en Daskalos, una iniciativa nacional liderada por estudiantes que ofrece tutorías de matemáticas a niños en México, y ha colaborado en programas de enseñanza para niños en situaciones vulnerables a través de la organización Niños y Adolescentes en Armonía AC. Muchas gracias, Isabela, y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Como lo mencionaron, mi nombre es Isabela Barrera. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo las matemáticas pueden ser una herramienta para tomar decisiones, específicamente, y en este caso, en los juegos. Entonces, bueno, primero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes alguna vez han jugado un juego? Sí, ¿no? Y pues sí, probablemente todos hemos jugado un juego, incluso en familia, en el celular, con los amigos. Pero tengo otra pregunta. ¿A quién le gusta ganar? Pues claro. Entonces, bueno, justo muchas veces no lo entendemos de esta forma, o lo que no podemos a veces entender es que la mayoría de juegos tienen una base matemática en la que podemos determinar cuál es la mejor jugada o estrategia. Bienvenidos a la teoría de juegos. Ok, entonces, ¿qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es un campo de estudio de las matemáticas en el que analizamos las decisiones, estrategias, posiciones que tienen que ver en los juegos. Es decir, cómo es que uno reacciona cuando el otro está jugando. Piénsenlo así. Si tu resultado o respuesta tiene que ver con cómo el oponente juega, entonces es teoría de juegos. Bueno, vamos a hablar de 3 conceptos matemáticos que pueden añadir a su kit de herramientas de teoría de juegos. Entonces, pues son 3 muy importantes. La primera es invarianza. ¿Qué es una invarianza? Una invarianza es una propiedad que, aunque vayas cambiando o transformando un objeto, se mantiene igual. Por ejemplo, si tienes un número par y le vas sumando 2, 2, 2, se mantiene par. Eso es una invarianza. Lo siguiente es el análisis de posiciones ganadoras y perdedoras. Si sabemos si la posición en la que estás en un juego, si es ganadora o perdedora, entonces puedes saber quién tiene esa estrategia, quién puede ganar y en general cuál de los dos posee la estrategia ganadora. Y finalmente, una vez que sabemos
esto de las estrategias ganadoras y perdedoras, podemos determinar las estrategias óptimas. Entonces, bueno, aquí viene como más simplificado esto, a una situación en la que uno de los ganadores puede ganar con certeza sin importar cómo juegue el oponente, se le llama una posición ganadora. Mientras que si un jugador está en una situación en la que tiene, si la posición es perdedora, entonces no va a ser ganador. Y si una posición perdedora es una posición de la que no importa qué movimiento hagas, siempre el oponente tiene alguna forma de ganar. Sí, el rival tiene alguna forma de ganar. Entonces, bueno, un truco muy importante que es básico en la teoría de juegos es que si algún movimiento es una posición ganadora, entonces esa posición es perdedora. Ok, bueno, el primer problema es cuando tenemos 11 números escritos, de los cuales 6 son el número 0 y 5 son el número 1. Entonces, el turno consiste en tomar dos números, los elige aleatoriamente, y si son iguales, es decir, si tienes 1 y 1 o 0 y 0, es decir, si son iguales, los borras y los sustituyes con un 0. Mientras que si son diferentes, es decir, tras varios turnos va a quedar solo un número en la pizarra. Nuestro deber es descubrir cuál es. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita sí entendieron más o menos el problema. Muy bien. Entonces, a resolverlo. Lo primero que es bueno hacer en estos casos es irlo haciendo manualmente. Al final de cuentas, son 11 números. No son tantísimos y podemos hacerlo manualmente. Entonces, empecemos con esa configuración. Ahí vemos que tenemos 5 unos y 6 ceros. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso va a ser elegir alguno de los números. Vamos a elegir el segundo y el tercero, que es un 1 y un 0. Entonces, los vamos a sustituir por un 1. De la misma forma, vamos a continuar haciéndolo. Vamos a escoger 0 y 0. 0 y 0, y nos resulta un 0. Continuamos haciéndolo, 1 y 0, que resulta en 1. 1 y 1, que son iguales, entonces resulta en 0. 1 y 1 resulta en 0. 0 y 0 resulta en 0. Otra vez 0 y 0 resulta en 0. 0 y 0 resulta en 0. Y 0 y 1 que resulta en 1. Entonces ya es el paso final. Tenemos 1 y 0. ¿Y cuál va a ser el número que escribimos después? 1, muy bien, sí. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un posible resultado, ¿no? Podría ser 1. Sin embargo, no estamos seguros o no sabemos que en todos los casos va a funcionar. Ahora es cuando vamos a utilizar los conceptos que habíamos visto. En primer lugar, la invarianza. Vamos a analizar. Cuando tomas 0 y 0, resulta un 0. Entonces, el número de unos no cambia, porque en ninguno de los dos pasos hay unos. Son solo ceros. Entonces, en esa parte, aumentan 0 unos, disminuyen 0 unos porque no hay unos. Cuando tienes dos unos, o sea, 1 y 1, va a resultar en 0. ¿Okay? Entonces, lo que disminuye va a ser 2, porque primero hay dos unos y después hay un 0. Entonces, vamos a quitar o borrar dos unos. Y en el caso de 1 y 0, que resulta en 1, pues
también estamos aumentando, no estamos aumentando el número de unos en nada, ¿no? Porque tenemos 1, 0 y que resultan en 1. Entonces no estamos agregando o disminuyendo la cantidad de unos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la invarianza en este caso? Pues si vamos restando 0 o 2 al número de 1 que hay, vamos a tener, si en este caso el número es impar, va a seguir siendo impar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos un 5, restándole 2 va a ser 3, y restándole 2 al 3 va a ser 1. Entonces va a seguir siendo impar. Justo aquí dice, al inicio hay 5 unos, lo cual es un número impar, y al final va a quedar solo un número, y ese número, la paridad de unos debe de ser igual a la inicial, que es impar, o sea, es el 5. Entonces, por lo tanto, el número va a ser 1, porque tiene que haber un número impar de 1. Y pues justo se mantiene el hecho de que sea par, pues, ¿va? Ok. Entonces, vamos a pasar al segundo ejemplo. Ok. Este es un juego de chocolate, se llama Chomp. Este es un juego que a mí me gusta mucho. Uno es porque es un chocolate y me gusta mucho el chocolate, pero además creo que es una forma de ver la teoría de juegos que es muy bonita, porque puede ser muy creativa. Entonces, bueno, ¿qué es Chomp? Chomp se basa en como una barra de chocolate, una cuadrícula de M por N, o sea, las medidas que sean, con que sean enteros, y la pieza de la esquina inferior izquierda está envenenada. Entonces, dos jugadores se van a turnar para elegir una de las casillas de la cuadrícula, y cuando eligen esa casilla, o sea, por ejemplo, si eligen esta casilla aquí, se van a comer también esa casilla y todos los números que están arriba y a la derecha. Entonces se comerían como todo este cuadro de 2 por 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así va siendo hasta que llegan a comerse la última. Quien se come la última, quien es forzado a comerse la última, pierde. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es determinar quién tiene la estrategia ganadora. ¿Ok? Entonces, bueno, para entender mejor, vamos a usar un caso más chiquito. Ok, entonces, pues su estrategia va a ser comer todos los n-1 cuadritos que vienen antes del cuadrito envenenado. Ajá, porque si se come todo esto, pues va a forzar a que el jugador 2 tenga que comerse el cuadro envenenado y que pierda. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería la estrategia para una cuadrícula de 1 por n. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tienes tal cual n por m que no sabes qué es cada uno? Pues puede ser muchísimo más complicado. Pero vamos a encontrar una forma, un hack para poder determinar quién tiene la estrategia ganadora o quién puede ganar. Ok, entonces, bueno, si el primer jugador tiene estrategia ganadora, ya la hizo, ¿no? Él es el que tiene la estrategia ganadora. Sin embargo, si el segundo ganador es quien en teoría tuviera la estrategia ganadora, lo que el primer jugador podría hacer es comer el cuadrito de la esquina superior izquierda, es decir, perdón, derecha, es decir, este de aquí. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en todos los primeros turnos se va a comer ese cuadrito. O sea, si agarras este cuadro de acá, pues se va a comer todo este cuadrito de 1 por 3. Y en ese está incluido el cuadrito del que hablamos. Entonces, no sé, si agarramos este de acá, entonces también va a estar incluido. El punto es que en todos los primeros cuadritos que le va a estar incluido ese
realmente es como un turno invisible, porque no pasa nada. Al final de cuentas, es como si hiciera que el segundo jugador empezara, ya que de cualquier forma el segundo jugador va a tener que comer otro. Entonces, justo es como una jugada invisible, porque no está alterando nada de cómo sucedería el juego normalmente. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? O sea, básicamente lo único que estamos diciendo es que si el jugador 1 come este cuadrito, es como si no hubiera jugado, porque igual el jugador 2 va a tener que comer ese cuadrito en su próxima jugada. Así, entonces, cuando hay 4 canicas, no tiene estrategia ganadora el primero, porque de cualquier forma puede ganar el jugador 2. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay 5 canicas y la moneda? Pues el primer jugador en su segundo turno puede agarrar justamente una canica, porque imaginemos que tenemos las 5 canicas y entonces el máximo número que puede agarrar el primer jugador sería 4. Y entonces el segundo ganador, más bien, sí, el primer jugador podría agarrar una canica en su primer turno y entonces forzaría al segundo jugador a tener que agarrar 1, 2, 3 o 4, pero de todas formas eso no se acabaría los 5 objetos que hay. ¿Ok? Entonces, para 5 canicas y la moneda, sí hay estrategia ganadora para el primer jugador. Después, si hay 6, 7 o 8 canicas junto a la moneda, puede hacer algo similar el primer jugador, que sería agarrar entre 2, 3 y 4 canicas respectivamente para dejar al otro jugador en 4 canicas. Y de esta forma obligarlo a que tuviera como la misma acción de poder obligar al otro jugador a que no se acabe todas las canicas. ¿Ok? Y finalmente, si hay 9 canicas y la moneda, el primer jugador no va a poder hacer esto. Independientemente de lo que elige el primer jugador, siempre vamos a poder llegar. Es decir, nunca va a poder hacer algo que imposibilite al segundo jugador de que pueda ganar. Y bueno, ahorita yo sé que esto está un poco confuso, pero justo por eso voy a poner la siguiente tabla en donde podemos ilustrarlo de forma mejor. Entonces, el 1 creo que es claro porque es una posición ganadora para el primer jugador, porque nada más agarra una canica y una moneda. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y lo mismo pasa para el 2, en el que vamos a tener 2 canicas y una moneda, pues puede agarrar 3 objetos. Y para cuando hay 3 canicas y una moneda, puede agarrar 4 objetos. Recordemos que el límite de objetos que puede agarrar son 4. Entonces, cuando estamos en la posición, en el número 4, cuando hay 4 canicas y una moneda, entonces ya no va a poder agarrar las 5. ¿No? O sea, si su límite es 4, no va a poder agarrar las 5 monedas y aunque agarre una moneda, pues le va a dejar 4 al oponente. Si agarra 2 monedas, le va a dejar 3 al oponente. Y si agarra 4 monedas, le va a dejar 1 al oponente. Entonces, de cualquier forma, el oponente siempre va a poder ganar. Entonces, esa es una posición perdedora para el primer jugador. Ahora, recordemos que alguna de las reglas que aprendimos primero es que si una posición la puedes transformar a una ganadora, entonces esa va a ser perdedora. Entonces, aquí es algo similar. O sea, podemos pasar para cualquiera de estas ganadoras, esta posición del 4 la podemos convertir al 3, 2 y 1,
las cuales las 3 son posiciones ganadoras. Entonces, esa va a ser posición perdedora. Para el 5 pasa, ya más o menos habíamos explicado que si el jugador agarra solo una canica, entonces va a obligar a que suceda lo mismo porque va a llevar a una posición perdedora. Es decir, sí puede llevar el 5 a una posición perdedora y por lo tanto va a ser una ganadora. Y lo mismo va a pasar con el 6. El 6 menos 2 es 4. Entonces el jugador 1 puede agarrar 2 canicas y entonces llevaría a que quedaran 4 canicas, lo cual es una posición perdedora. Entonces el 6 también va a ser una posición ganadora. De la misma forma, el 7, si agarra 3 canicas, lo puede llevar al 4. El 8, si le quita 4, lo puede llevar a 4 canicas. Y justo como el 4 es una posición perdedora, entonces todas las que puedan llevar al 4 van a ser posiciones ganadoras. Pero vemos que el problema con el 9 es que no lo podemos llevar a una posición perdedora, porque no podemos restarle ningún número, o sea, el número que le tendríamos que restar es 5, pero no podemos restarle 5 porque el máximo que podemos restar es 4. Entonces, ahí ya como que estamos viendo un patrón, ¿no? 4 y 9. Entonces, ahora vamos a decir que si tenemos K más 1, que es simplemente el número de objetos, K es el número de canicas y el 1 es la moneda. Entonces, en total vamos a tener K más 1 objetos. Si eso es en cantidad de objetos, es múltiplo de 5, entonces el segundo jugador va a ganar la partida si sigue la siguiente estrategia. Si el primer jugador agarra n canicas, o sea, n que está entre 1, 2, 3 y 4, que es las que puede agarrar en cualquier turno, el jugador 2 va a poder llevarlo a una posición ganadora, porque va a poder llevarlo al otro múltiplo de 5. Es decir, la suma va a poder restarle 5 en total. Porque si tienes 2 turnos en donde cada uno puede agarrar de 1 a 4 monedas, entonces sí puedes hacer esa resta del 5. Entonces, con eso, y como K más 1, en este caso teníamos 99 canicas, K más 1 va a ser 100. Entonces, como K más 1 es un múltiplo de 5, entonces el segundo jugador va a tener estrategia ganadora. ¿Ok? Entonces, yo sé que ahorita es un poco confuso. No sé si alguien se haya quedado con alguna pregunta, alguna duda. Igual, realmente lo más importante o la estrategia es ir usando esto de la posición perdedora me va a llevar a una posición ganadora y la posición ganadora me va a llevar a una posición perdedora. Entonces, con eso podemos ir como haciendo un pequeño sketch de cómo va a poder ir la jugada para finalmente hacer un tipo de hipótesis donde podemos decir, no, pues cuando el número total de objetos es múltiplo de 5, entonces el jugador 2 siempre va a poder ganar. ¿Ok? Entonces, ¿eso sí lo entendieron, más o menos? Muy bien. Entonces, pues sí. Estos son los ejemplos y los problemas que son para ahorita. Y yo quiero también expresarles que tal vez estos problemas son como muy... Es algo que no jugarías con tu familia. No te pondrías con tu familia a ver 11 números y elegir 2 y ver qué pasa con cada uno. O agarrar un chocolate y ir haciendo esas cosas, te lo comerías de una. O en este caso no estarías... no tenemos nadie, creo, 99 canicas. Pero este pensamiento que nos lleva a poder pensar en todas estas ideas y todas estas cosas es lo que realmente es muy importante, porque justo, nunca vamos a jugar ninguno de esos juegos, pero sí jugamos juegos en la vida, siempre estamos jugando juegos, incluso electrónicos, y muchos sí se pueden resolver y sí se pueden
pensar a través de estrategias, a través de matemáticas, a través de teoría de números. Entonces, bueno, justo para esta parte, a mí me gustaría invitarlos a que jugaran otro tipo de juegos, no de numeritos y de unos y ceros, pero ya juegos como establecidos en los que puedes incluir muchísimo de estrategia, de habilidad mental, de rapidez. Entonces, este primero se llama C, es un juego de identificar formas, colores y cantidad de elementos e ir haciendo ternas, y entonces las vas agarrando, y es un juego de agilidad mental y en el que vas como identificando algunos patrones. Y bueno, también es un juego que a mí me gusta mucho. Y otros juegos de tableros que también son muy recomendables o que a mí siento que es uno de los juegos en los que más se puede usar las estrategias, es el ajedrez. En el ajedrez hay muchísimas partidas, muchísimas jugadas, movidas, que justamente son a través de la estrategia y a través de estudiar qué es lo mejor, considerando todas estas otras variables. En los juegos que vimos ahorita, sí se puede determinar una estrategia ganadora porque son juegos en donde no hay tantas variables involucradas. Cuando tienes el ajedrez con no sé cuántas piezas, con un tablero muy grande y en donde son varias decisiones, una misma pieza la puedes llevar a varios lugares, obviamente es mucho más complicado y no hay una estrategia ganadora. Sin embargo, aquí es donde es muy importante el pensamiento matemático y estratégico de considerar varias variables y poder determinar lo que es la mejor estrategia. Tal vez no es la estrategia que va a ganar en todas las jugadas, pero sí sí va a ser una muy buena estrategia. Entonces, bueno, también otro es Corridor, que este es un juego de entre 2 y 4 jugadores que se basa en llevar las piezas, estas que se ven aquí, se trata de llevarlas de la primera fila a la última fila. También es un tablero de 8x8, es llevarla de la fila 1 a la fila 8 y se pueden usar barreras o paredes para imposibilitar a que el otro jugador pueda llegar a su destino, que es el siguiente. Entonces, pues sí, ese también es un ejemplo de un juego que es mucho de estrategia, mucho de reaccionar a cómo está jugando el otro jugador. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado esta charla, esta plática, y finalmente, antes de dar el tiempo para las preguntas, me gustaría como compartirles una frase que a mí me gusta mucho, que es que las matemáticas no son para los genios, son para los curiosos que se dan la oportunidad de intentar, explorar, jugar, caer y también volver a intentarlo. Entonces, pues sí. Así que, ¿quién se anima a seguir jugando con las matemáticas? Como primero tenía antes de las preguntas agradecerle a Isabela porque los que están aquí son preparatorianos y la mayoría saben que no es fácil estar de otros preparatorianos, ¿no? Y Isabela es alguien, pues creo que ustedes, de su edad, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. No sé si alguien le quiere preguntar a Isabela, puede ser de la presentación o en general, de matemáticas, de qué hace, lo que le gustan, lo que sea, no sé si ven. ¿No? ¿Seguro? A ver, allá hay una pregunta. Yo paso mi grupo. Así que te gusta el ajedrez. ¿Cuántos movimientos? Porque sí, entiendo es como abstracción, ¿no? Puedes pensar hacia adelante en una cuestión de ajedrez, ¿no? Es decir, si muevo este y me va a atacar con este otro. Si muevo este otro, o sea, ¿cuántos podría tener entonces? O no sé si estoy comentado
movimientos podría tener un ajedrecista para pensar, ya gané desde que moví la primera pieza? No sé si hay algún dato que sea curioso en ese aspecto. Pues, así tal, así tal cual como una jugada con la que empieces y ya esté determinado que vas a ganar, realmente sí es muy difícil. Y también luego hay jugadas que son como muy características de los jugadores de ajedrez y entonces pues como que cada quien tiene el estilo y también como sus jugadas características. Obviamente algunas son mejores que otras, pero es algo que se va haciendo mientras vas jugando, ¿no? Tampoco es que como que por cada movimiento que puedas hacer tienes tantas opciones, o sea, tienes muchas opciones, pero siempre van cambiando, no es un número de pieza. Si esa es la pregunta, no hay como un número determinado de que siempre puedas hacer tantas jugadas, pero es algo que se va cambiando. Muy bien. ¿Sí? No sé, ¿alguien más? Voy a hacer un comentario de lo de ajedrez de lo que tenemos. ¿Se han visto que los jugadores profesionales luego se rinden cuando tú te quedas? No sé, los que les gusta la ajedrez han visto eso, ¿no? Que ven la partida y dicen, ¿por qué se rindió? Tiene que ver con eso, ¿no? Voy a comentar algo que Isabela creo que no puede saber porque tiene 17, no sé, 17, pero cuando Gary Kasparov era campeón mundial, jugó contra una computadora, ¿no? Muy conocido, Deep Blue. Y aunque como dijo Isabela no se puede saber el número, los programadores de IBM estimaban que Kasparov podía haber 6 hacia adelante en general y no le pudo ganar a la computadora, ¿no? Pero por cierto, no hay una respuesta. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No sé, Iván. Perdón. ¿Ella tiene una pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Pero bien. Es para saber cómo te gustan las matemáticas, no sé, para que pensaras. Pues sí, a ver, a mí no siempre me gustaron las matemáticas, pero sí fue algo que a través de mi escuela como que sí me ayudó mucho. Sí me gustaba hacerlo con mi cabeza, justamente jugar, andar pensando en las cosas pues que uno piensa cuando está haciendo cualquier decisión, ¿no? ¿Cuál es el camino óptimo? Lo que sea. Pero el punto es que a mí realmente no me encantaban las matemáticas de chica. Yo me invitaron a un club de matemáticas en mi escuela y ahí fue cuando ya más o menos me fui encarrilando a ese camino, pero tampoco ahí fue cuando yo dije, esta es mi pasión, las matemáticas. Creo que mi pasión fue cuando empecé a ir a competencias, empecé a ver cómo era todo este proceso, cómo es que tú puedes ir aprendiendo las matemáticas por tu cuenta y con los demás. Eso de con los demás es muy importante. Creo que una de las cosas por las que me gusta tanto las matemáticas es porque pude encontrar una comunidad muy bonita en todos los olímpicos y en toda la comunidad olímpica que pude conocer a través. Muchas veces cuando estoy entrenando matemáticas y ya estoy cansada, mi mayor como motivación muchas veces es ver a las personas con las que he hecho amistad, a mis amigos de las competencias, porque es con lo que más te vas a quedar. Y entonces también es una de las razones por las que yo creo que las matemáticas también son una forma de unir a las personas y también por lo que me gustaría invitarles, algunos sé que ya están como en talleres de matemáticas, pero poder encontrar su comunidad adentro de las matemáticas creo que es algo muy bonito. Entonces, se los recomendaría mucho, los invitaría y esa es la mayor razón por la que me gustan las matemáticas. Yo voy a complementar con tu respuesta, que Isabela no lo va a decir, porque Isabela es una de las mejores de México, no se está bien.
Sí, es una de las mejores de a su edad de México. Y si vieron su charla, no habló de ecuaciones ni de cosas así, ¿no? Nosotros también quieren prepa, no dijo la fórmula general, no, ¿verdad? Pero es una cosa muy bonita que pasa con la charla de Isabela, que yo la quiero felicitar, es porque está mostrando que las matemáticas no son operaciones, ¿no? De hecho, no son operaciones, pues. Las operaciones son algo incidental, ¿no? De hecho, aquí hay alguien que estudia matemáticas, ¿no? Bueno, hay más, también ahí hay otra. Y es difícil que en la Facultad de Matemáticas se encuentre alguien con una calculadora. Esos son los ingenieros, pues, ¿no? Entonces, fue muy bonito que tuviera su charla de teoría de juegos porque significa que Isabel entiende que las matemáticas son eso, no las fórmulas. ¿Se necesitan? Pues sí, ¿no? Y eventualmente pues, es como lo puedes canalizar todo, pero el fundamento, las bases y la idea de las matemáticas está en como el pensamiento, el análisis, lógico. Muy bien. ¿Alguien le quiere hacer otra pregunta? Allá. Ah, no, tú siento que Argentina. Ah, allá. Sí. No veo. ¿En cuántas competencias has competido y cuál es la más dura que hayas tenido? Uy, pues, no te podría decir la cantidad de competencias en las que he estado, también porque muchas son como la regional, la estatal, no la nacional. Entonces, sí he participado en muchas, sí he participado como desde secundaria en varias, pero creo que la que ha sido más dura ha sido, bueno, son dos, pero una sí fui y la otra me quedé en el proceso de lo dura que era. Uno justo es la PACMO el año pasado y es fue un proceso bastante duro porque fue pasar por la Olimpiada Regional, pasar por la Olimpiada Nacional y finalmente poder clasificar a la internacional. Y pues son puras niñas que también lo único que, bueno, que son muy buenas también. Entonces sí es algo muy duro y a veces son semanas de entrenamientos, los que se le llaman entrenamientos nacionales. Entonces ir a 10 días a hacer 9 horas de matemáticas. Obviamente eso no es como lo que me mueve o lo que me encanta de las matemáticas, pero sí es algo necesario para este tipo de competencias. Y la segunda creo que es el proceso selectivo para la EPO, que es la competencia internacional de mujeres más reconocida. Y fue un proceso muy difícil, al final lo pude quedar, pero creo que es como uno de los procesos con los que me quedo más aprendizaje, con más aprendizaje, justo porque es muy duro, pero además porque ahí es como la parte de donde pude encontrar una comunidad de mujeres que están interesadas en las temáticas, es algo también muy bonito y es algo con lo que siempre me va a quedar, aunque ya salga de la prepa y salga de esta etapa de Olimpiadas, me va a quedar con eso. Gracias por tu plática. Mencionabas, entrenaba matemáticas. Cuando todos decimos entrenar, bueno, pues si es básquetbol, pues corres. Si es música, pues tocas. Si es danza, pues bailas. Pero matemáticas, ok, tenemos esa gran duda y no la queremos hacer. Pues entrenar realmente me refiero a lo mismo que si entrenaras básquet, o sea, es un compromiso, una disciplina que tienes contigo mismo de ir a los entrenamientos, ir a los ensayos, a veces es por ti mismo, ¿no? O sea, a veces no es ir con un equipo, es nada más hacerlo tú mismo y entrenar es simplemente agarrar una hoja o un lápiz y ponerte a hacer un problema, eso es entrenar. También a veces es recibir una clase en la que te enseñan un tema muy específico, pero en general es lo mismo. Y a veces no se entiende así, pero muchas veces las matemáticas en este aspecto como olímpico sí llegan a ser como un deporte. Le tienes que meter como la misma cantidad de tiempo y de dedicación y también a veces, así como un deporte llega a ser cansado, puede llegar a ser muy cansado. Entonces, pues sí, justamente se dice entrenar porque es muy similar a entrenar
un deporte, a entrenar cualquier otra disciplina. Y pues sí, por eso es el término entrenar. Muy bien, alguien, ya. ¿Cuál es la edad de un niño al niño que te haya? Pues niños, tanto a los que están interesados en la Olimpiada, como niños que simplemente necesitan atención en matemáticas. Creo que el niño más pequeño al que le he dado como clases de matemáticas tenía 8 años y era una niña que tenía 8 años y fue parte de un voluntariado que hice con la institución NAEA, que iba a impartir tutorías a sí, ¿Haya nacido para eso? Como que tuviera el don. ok. Yo creo que en algunas personas sí existe como ese parte del talento. Creo que sí hay personas que tienen como una cierta facilidad, pero también siento que hay muchas personas con esa facilidad y que en lo que es más importante es la parte de trabajarla, de desarrollarla y muchas veces pues incluso es trabajo de mucho tiempo para poder llegar a que, o sea, siento que en la niñez es donde se puede como identificar más eso, de alguien que es realmente muy talentoso, pero involucra mucho esfuerzo poder trabajar ese talento para que no solo sea nada más talento, sino que sí sea una habilidad al final, que sí lo pueda usar para un fin. Entonces, sí hay talento, sí siento que hay un factor de talento, pero lo más importante es trabajarlo. Y siento que incluso si no hay tanto talento, lo más importante sigue siendo trabajar. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los aquí? Porque yo siento que al momento de escuchar matemáticas, operaciones, todo eso, o un examen, siento, o sea, si nos ponen un examen de español y matemáticas, es más miedo al de matemáticas. ¿Qué consejo nos puedes dar para dejar de tenerle como ese miedo a los problemas? Creo que lo importante es justo entender que las matemáticas no son las ecuaciones, es alejarte un poquito de esto de las ecuaciones, los triángulos, empezar a ver las matemáticas como simplemente la forma en la que tú piensas naturalmente. Y entonces, de esa forma, puedes aplicarlo a las matemáticas. También creo que algo que es muy importante es empezar muy bien desde las bases, tener bases como muy sólidas, porque si vas avanzando sin tener bases sólidas y sin entender bien qué estás haciendo cuando estás multiplicando, dividiendo, entonces estás avanzando a otra cosa que es más complicada, sin realmente poder entender las bases y que lo elemental para poder entender en general todo lo que vas a ver de matemáticas. Entonces, sí es muy importante como tener en cuenta que las matemáticas no son las ecuaciones, no están en los números raros, en el álgebra, que a veces son un montón de números,
sino en la forma en la que pensamos y analizamos las cosas. Y después de eso, es ir entendiendo bien las bases, no dejar que se quede ningún hueco, porque luego ese hueco se va haciendo más grande. Entonces creo que esa es como mi mayor recomendación. Y también, y otra recomendación es que si les interesan las matemáticas, trabajen para desarrollar más ese pensamiento lógico que tienen. Bueno, su pregunta era que, como han dicho, las matemáticas nos empezaron por ahí. Entonces, si tú has aplicado como tipo de estrategias en los juegos, ¿sí has visto como que ayuda muchísimo eso para el aprendizaje? Sí, es una buena pregunta porque además de que yo sí lo he aplicado como para los juegos que hago, o sea, cuando estoy jugando un juego, decir, no, pues puedo hacer esto y puedo, por ejemplo, lo que puedo hacer es copiar la jugada, lo que sea. Pero creo que lo más importante en lo que yo he visto que funciona es al enseñar a otras personas, al enseñar a los otros a través de juegos y que de esa forma puedan desarrollar el pensamiento matemático. Y entonces ya tal vez después de eso, que lo plasmen en alguna fórmula y que eso ya lo puedan resolver o que lo hagan de cierta forma. Pero siento que en donde más he visto que funciona el usar juegos es cuando yo he tenido que enseñar. Entonces, sí es muy útil y sí lo he vivido. ¿Alguien más? Yo la pregunta que le quería hacer a Isabela es ahora que la inteligencia artificial generativa va a acabar con todos los trabajos de todos, ¿no? Eso dicen, pues, ¿no? ¿En dónde ves las matemáticas en el futuro con Gemini y ChatGPT y todo esto, ¿no? Pues es que justamente las matemáticas son los que están atrás de toda la inteligencia artificial. O sea, primero que nada, pues la programación es simplemente matemáticas aplicadas en el sentido de que es la lógica. Pero además, para los matemáticos ahorita hay una oferta muy grande en la parte de las inteligencias artificiales, tanto para entrenarlas como en sí cómo funcionan las inteligencias, porque las inteligencias en lo que está basado es como en las probabilidades. Mucho, y sobre todo las inteligencias artificiales generativas, como lo es ChatGPT, se basan en probabilidades y las probabilidades es directamente lo que hacen los matemáticos. Entonces, creo que obviamente es algo que se tiene que cambiar. Para la educación, yo creo que la inteligencia artificial está sirviendo para analizar qué es la pregunta fundamental de qué es la enseñanza y también qué es lo que vale la pena enseñar. Entonces, creo que eso es algo muy importante que está dejando en la educación y por la parte de las matemáticas, creo que mientras que si hay algunas cosas que puede que empiece a hacer la inteligencia artificial, que de cierta forma sustituyan algunos trabajos, creo que al mismo tiempo se están abriendo un montón de puertas para otras cosas, para poder desarrollar nada más y poder usarla para el desarrollo positivo. Ya. De hecho, los ganadores del premio Nobel este año de Economía son sobre una teoría de reemplazo como la que la gente cree que se quiere trabajar, pero en realidad siempre más bien se está rotando, ¿no? Yo voy a hacer el comentario de que yo tengo 25 años en la Facultad de Matemáticas y hace 5 años me empezaron ya a solicitar matemáticas. O sea, me empezaron a hablar gente de industria diciendo quiero un matemático, no un ingeniero, quiero un matemático. Entonces, las matemáticas no son números, ¿no? Bueno, eso creo yo, algo sé, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta final para Isabela? Vamos justo a tiempo. ¿No? Bueno, le podemos dar una aplauso a Isabela. Creo que te van a dar un reconocimiento. Sí. Dice aquí la universidad. Muchas gracias, Isabela.
la Universidad de Guadalajara y el Sistema de Educación Media Superior, a través de la preparatoria número 8, otorga el presente a Isabela Barrera Leal por impartir la conferencia Una mirada matemática en los juegos, y dentro de la Semana Cultural desarrollada del 1 al 8 de noviembre de 2025 en la Escuela Preparatoria número 8, en el marco de la celebración por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Quien se trabaja 1925-2025, un siglo de pensar y trabajar, Zapopan, Jalisco, 8 de noviembre de 2025, firman el licenciado José López Ramírez Clausen, nuestro director, el maestro Jerónimo García, coordinador académico, y la maestra Magdalena Ruiz, jefa del departamento de humanidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias y de parte de nuestro patrocinio, estas charlas los invitamos a buscar tópicos matemáticos picudos en YouTube. Todas las charlas quedan grabadas. Muy bien, que les vaya bien. Tienen clase de 5. Adiós. Es que es más fácil sacar la grabación porque yo puedo cortarla, ¿no? Les avisaría algo más interesante. ¿Qué se oyó? ¿Se escuchó? No, gracias. Sí, nada más cuando se fue el internet, ahí voy a